director general de AENOR México. ¿Qué viene para AENOR en México este segundo semestre de 2011? Vamos a reforzar nuestra presencia en el mercado a través de transferencias de conocimientos y transferencias de tecnología en normas y certificaciones relacionadas con 27000 y 20, pero a su vez vamos a incluir en el mercado y a presentar lo que es la norma ISO 50000, que es una norma que trata sobre la gestión energética y concretamente vamos a potenciar lo que es la eficiencia energética a través del uso de la norma, ¿no? ¿Cómo aplicarla en México? Tiene mucho sentido usarla, sobre todo en la medida en que cada vez la huella de carbono que dejamos por ese consumo de energía afecta el ambiente y el planeta. ¿Cómo aplicarla en México? Afecta el planeta y afecta la economía. Un 1% de ahorro en energía para muchas compañías supone estar en pérdidas o beneficios. Entonces el uso de la norma ya tiene un carácter fundamental desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Desde el punto de vista económico para potenciar y mejorar la productividad de las compañías y desde un punto de vista social para mejorar la responsabilidad social de las mismas hacia el mercado y hacia la comunidad, ¿no? Es una norma que se acaba de aprobar el 15 de junio y lo que conlleva es, a través de la misma, el ahorro y el mejor uso de la energía, ¿no? Este mejor uso de la energía va en dos líneas, en el menor uso de energía por parte de las empresas, pero también el mejor uso de la misma para que sea más eficiente en sus procesos. Esto en primer lugar, y en segundo lugar, paralelo a lo que es la norma ISO 50000 de gestión energética, eficiencia energética, en otras palabras, vamos a llevar una serie de simposios hablando de huella de carbono. Hay una norma electrónica que se refiere a un uso más eficiente de la energía, se llama Energy Star 5, me parece, que ahora cada vez más tiene los productos electrónicos y de certificación. ¿Tiene algo que ver con Es el mismo fundamento. Realmente en Europa ahora mismo no hay electrodoméstico que no esté en el mercado que no hable de su eficiencia energética. Entonces le da una categoría de A hasta F o G en algunos de los casos, ¿no? Esa etiqueta tiene que estar visible en cada uno de los electrodomésticos y el público ya valorará el precio del electrodoméstico y el uso eficiente de su energía, ¿no? Es una etiqueta que viene en colores y califica, de acuerdo a las características técnicas del edificio, si es más o menos eficiente, a través de un rango de A, B, C, D, E. El otro caso es una norma más dirigida hacia la empresa. Es una norma donde la empresa lo que trata de alguna forma es, al aplicar la norma, de que su factura, su tarifa y su factura, lo que paga a la compañía eléctrica, cada vez sea menor. Pero a su vez, que en sus procesos sea más productivo. No por el hecho de consumir menos kilovatios hora va a ser más rentable la compañía, sino que lo que se trata es de una mezcla entre el consumo y la rentabilidad de la misma. Es una norma, desde luego, muy importante para algunos sectores donde la energía es vital para ellos, pero para otros sectores donde, aunque en su cuenta de resultados la energía no ocupe un lugar preponderante, sí, por un aspecto de responsabilidad social, es muy importante de que el consumo sea lo más bajo posible y la emisión de contaminantes, de gases de efecto invernadero, sea la menor posible. Excelente, enhorabuena. ¿Cuánto espera que respondan a esta norma ISO 50000 en México? Desde luego, las empresas, vamos a hacer un evento, vamos a invitar a la Ciudad de México a toda la comunidad empresarial, pero creemos que compañías líderes en el mercado tienen que ser a su vez líderes en el uso de este tipo de normas. No quiero poner ningún nombre, pero todos lo tenemos en la cabeza de qué compañías son ahora mismo en México las que deben liderar esa eficiencia energética, demostrar a esas pymes que se puede también ser más productivo a través del uso eficiente de la energía. Enhorabuena, muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Estamos con el doctor Manuel Ballester y estamos platicando acerca de la ley de privacidad o de la protección de datos personales en posesión de particulares, que ya entra en vigor en 2010 y que será de obligado cumplimiento para todos exactamente, todas las empresas que tengan datos personales de sus clientes. Se habla que la ley es de mínimos y que implantar algunos esquemas tradicionales de seguridad supera esos mínimos. Entonces, en realidad hay muchas más cosas que hacer al respecto. ¿Qué les recomendarías a todas las compañías para cumplir con esta ley? Sobre todo a las más pequeñas, que son las que tienen más posibilidades de no cumplirla. Bien. En primer lugar, que conozcan y que documenten todos sus procesos. Realmente lo más importante es conocer lo que llamamos el ciclo de vida de la información, desde que nace hasta... Este es el punto por el cual pueden empezar. Esto además les va a servir para hacer algo que a lo mejor no se habían planteado, porque las empresas pequeñas normalmente pues, se van adaptando a los medios y van generando muchas veces muchos procesos, muchos subprocesos que tienen, incumplimientos. Esto lo que les va a ayudar es precisamente a entenderse. Lo primero que hay que es entender. Y una vez que ellos hayan entendido, aplicar de forma razonable las medidas de control, un documento de seguridad, conocer dónde se recogen datos personales. Y se van a dar cuenta que realmente ahí es donde deben de aplicar sus medidas, no aplicar controles por aplicar controles, sino empezar a hacer primero una labor de introspección. Cuando uno está enfermo, lo primero que tiene que hacer es saber qué es lo que le pasa. Y además no solo saber qué es lo que le pasa, sino por qué me está pasando esto. Esto les va a ayudar sobre todo a que las organizaciones tengan una clarificación en sus procesos de negocio y por qué están recogiendo datos y por qué están haciendo este tipo de tratamiento o por qué no han implantado medidas de seguridad. Se van a dar cuenta que después, cuando ya esté implantado, cuando ya esté funcionando, por así decirlo, en velocidad de crucero, lo van a ver y lo van a exigir a sus propios fabricantes, a sus propios proveedores, que sus productos o los servicios que les ofrezcan estén cumpliendo con la ley. Por lo tanto, ellos ya van a cumplir de forma automática. Claro. Has vivido la experiencia de España muy de cerca. ¿Cómo esperarías que ocurriera en México todo este proceso que a ustedes les ha costado tanto? Lo que más nos ha costado es la cultura, el cambio cultural de la mentalidad. No es fácil el cambiar los pensamientos de un día para otro. Tiene que ser algo paulatino, progresivo, y tienen que haber muchos mensajes. Yo recuerdo que hace poco llamaba por teléfono al IFAI, porque tengo mucha relación con ellos, y me hizo gracia una cuña publicitaria que ellos tienen, que alguien le pedía los datos de su tarjeta de crédito. Entonces esta persona le decía, sí, cómo no, mis números de tarjeta de crédito es asterisco, asterisco, asterisco. Como precisamente era una cuestión de cultura, que esta persona ya tenía la cultura de decir, yo no cedo mis datos si no son excesivos. Alguien me preguntaba hace poco, dice, y si además de todas maneras me están obligando, a mí me ha ocurrido, que yo voy a un país donde no existe este tipo de legislación, me dicen, es que yo para dejarle a usted entrar necesito que usted se identifique. Entonces yo le dije, pues muy fácil, dice, yo soy Pato Donald y hasta usted déjeme entrar si quiere, si no, no. Entonces, no tengo por qué darle mis datos me pertenecen a mí. Por ahí es por donde debemos de empezar. Y realmente es una labor de concienciación social. Yo he visto allá por muchos de los camiones, proteja sus datos, el valor que tienen sus datos. Si tú no valoras, bueno, lo primero es empezar a valorar lo que tú tienes, que es tu dato, para que nadie pueda hacer mal uso. Yo, por ejemplo, he llamado a IFAI, a Buró de Crédito. Entonces, en Buró de Crédito también ocurre lo mismo. Oiga, tengan ustedes cuidado, porque puede haber suplantación de identidad, es su responsabilidad, protéjase.